Existe un momento exacto en la vida de cada persona, un instante tan frío y oscuro que parece un abismo sin fondo, donde el alma se arrodilla ante la derrota y la voz interior, esa que siempre susurra esperanza, se calla por completo. Para mí, ese momento no fue un día, sino una noche pegajosa en una ciudad costera, donde el aire salado se mezclaba con el olor a fracaso y mis sueños, hasta hacía poco vibrantes y fuertes, yacían rotos como vidrios esparcidos sobre el concreto. ¿Alguna vez has sentido que no solo perdiste el dinero, sino que perdiste tu esencia, el mapa que te guiaba y el recuerdo de quién fuiste? Si es así, entiendes el vacío. El protagonista de esta historia soy yo, mi nombre es Elías. Y este relato no es solo sobre cómo perdí y luego recuperé una fortuna, sino sobre el precio real que se paga por la sabiduría. Una fortuna, permíteme decirte, que no se mide en dólares, sino en el valor intrínseco de cada mañana que te atreves a despertar y a intentarlo de nuevo. Mi vida, hasta ese punto, se había movido en una montaña rusa de promesas a medio cumplir. Había conocido el éxito fugaz, esa euforia intoxicante que te hace creer invencible. A los 20 años, con una idea simple y la energía desbordante de la juventud, logré acumular mis primeros $100,000. Los tenía en el banco, listos para la inversión. Una cifra que para un chico de mi humilde barrio de pescadores era la llave dorada a una vida que hasta entonces solo había visto en películas. Pero la ambición, sin la humildad de la disciplina, es un depredador silencioso. Creí saberlo todo. Desestimé los consejos de mi tío Armando, un hombre curtido por los negocios sencillos, pero estables, que siempre decía: Elías, el dinero que llega rápido, solo pide permiso para irse más rápido aún. No lo escuché. Me lancé a una inversión arriesgada, cegado por la promesa de multiplicar mis ganancias por 10 en un año. Era un proyecto inmobiliario sofisticado. En el papel parecía perfecto, una obra maestra de la oportunidad. Puse mis $100,000 y en un acto de arrogancia juvenil, también pedí prestados a mi familia y amigos otros $50,000 más, prometiendo retornos que hoy, al recordarlos, me causan una vergüenza sorda. El colapso fue inevitable. Lento al principio, como una fisura que no notas hasta que la pared se derrumba, y luego de golpe. La promesa de la inversión se evaporó. El proyecto se detuvo, el desarrollador desapareció, y de repente no solo había perdido mi capital, sino que cargaba con la deuda de $50,000 que le debía a la gente que más me importaba. Esa noche, la noche de la que te hablo, estaba sentado en el malecón. Las luces de los barcos en el horizonte se veían como estrellas que se burlaban de mi oscuridad. Había vendido mi pequeña motocicleta, la única cosa de valor que me quedaba, para pagar la cuota de un mes a mi tía Clara, que me había prestado sus ahorros para la jubilación. Sentía el peso de la responsabilidad como una losa de concreto sobre mi pecho. Elías, el joven emprendedor, el futuro millonario. Era ahora un fantasma, un hombre de 22 años sin un centavo en el bolsillo, sin trabajo y con la pesada carga de la decepción en los ojos de quienes me amaban. La desesperación me obligó a vivir en un pequeño cuarto alquilado en el sector popular de la bahía, un lugar donde el ruido de la calle nunca se detiene, pero donde mi voz interior había encontrado un silencio sepulcral. Pasé semanas en un estado de parálisis emocional. La única actividad que realizaba era caminar sin rumbo, observando la vida que seguía su curso. Los niños jugando, los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con una sonrisa forzada, las parejas tomadas de la mano. Yo era un espectador en mi propia vida. Recuerdo un día particular, bajo un sol abrasador, cuando me encontré con mi amigo Julián. Un tipo que siempre había tenido más sueños que dinero, pero que nunca, jamás, había perdido la sonrisa. Me vio y su rostro se transformó de la alegría a la preocupación. Elías, hermano, ¿qué te pasa? Pareces haber envejecido 10 años, me dijo, posando su mano sobre mi hombro. Apenas pude articular una respuesta. Lo perdí todo, Julián, y lo peor es que no sé cómo volver a empezar. Me siento hueco.
Julián me miró fijamente, con esa calma que solo la verdadera sabiduría puede dar. No me dio un sermón sobre la actitud, ni me dijo que todo iba a estar bien. En cambio, me dijo algo que resonó en mi alma. Elías, no perdiste tu todo, porque tu todo no son los dólares. Lo que perdiste fue el motor, y el motor se enciende con una sola cosa: disciplina. No la disciplina de la gran hazaña, sino la disciplina de lo mínimo, de lo esencial. Esa conversación, tan breve como intensa, fue la primera astilla de luz. Julián no me prestó dinero, ni me ofreció un trabajo, simplemente me dio una idea, un concepto, un 1%. Me retó a hacer una sola cosa mejor cada día. Solo una, Elías. Un 1% de mejora constante en cualquier área de tu vida que elijas. Si hoy eres vago, mañana sé un 1% menos vago. Si hoy tienes una deuda de $50,000, mañana encuentra la manera de que tu deuda sea de $49,999.50. Es una tontería, lo sé, pero esa tontería diaria es la que te saca del abismo. No busques la transformación de la noche a la mañana. Busca el 1%. Esa noche regresé a mi cuarto con esa idea resonando en mi cabeza. Me miré en el espejo, deslustrado. Mi cabello estaba largo, mis ojos hundidos. Era un reflejo de mi desorden interior. Decidí que mi 1% de mejora, mi primer paso hacia la recuperación, sería algo ridículamente simple: ordenar mi habitación. Parece una nimiedad, ¿verdad? Pero la mente funciona de forma misteriosa. El caos exterior es un espejo del caos interior. En lugar de pensar en los $50,000 de deuda y el fracaso de la inversión, me centré en mi cama. La tendí con precisión. Doblé la ropa, barrí el suelo, me tomó 15 minutos, pero al terminar, sentí una pequeña chispa de victoria, la primera en meses. Había cumplido una promesa, no a otros, sino a mí mismo. Al día siguiente, mi 1% fue más ambicioso. Levantarme una hora antes de lo habitual, a las 6 de la mañana, para estudiar. No estudiaría economía ni finanzas, sino algo que siempre había pospuesto: el arte de la escritura persuasiva. Sabía que, para recuperar mi vida, necesitaba dominar el arte de la comunicación, de contar una historia, de vender una idea. Y así comenzó mi lento, casi invisible proceso de reconstrucción. La regla era estricta: hacer la mejora de ese día antes de pensar en el pasado o preocuparme por el futuro. La disciplina de la mañana me llevó a buscar un pequeño empleo. Encontré trabajo en una panadería local, horneando pan desde el amanecer. El sueldo era mínimo, apenas alcanzaba para el alquiler y una comida al día. Pero el trabajo físico me ancló a la realidad. Me obligó a interactuar con la gente, a sonreír y a dar las gracias por una propina de $1. $1 que antes me parecía insignificante y que ahora era un símbolo de mi esfuerzo honrado. Mi 1% se aplicaba a todo. En el trabajo, en lugar de simplemente hornear, me preguntaba: ¿cómo puedo hacer mi pan un 1% más crujiente? ¿Cómo puedo atender a los clientes con un 1% más de amabilidad genuina? Un mes después, el 1% había acumulado su primer interés. Mi habitación estaba impecable. Me levantaba a las 5 de la mañana sin la necesidad de un despertador. Y había leído 3 libros sobre comunicación y ventas. Lo más importante de todo, había contactado a mi tía Clara y le había pagado $20 de su deuda, disculpándome por la demora. Ella no se fijó en la cantidad, sino en mi honestidad. Me dijo: Elías, me devolviste más que $20. Me devolviste la fe en ti. Esa fe era mi nuevo capital. El verdadero punto de inflexión llegó cuando apliqué la regla del 1% al concepto del dinero en sí mismo, al concepto de la libertad financiera. Había pasado de tener $100,000 a nada, y la lección era clara. Tener dinero no te hace rico. Saber retenerlo y hacerlo crecer, sí. La riqueza no es una cantidad, es un sistema. Comencé a analizar mis gastos con una precisión casi obsesiva. Antes, no me importaba gastar $10 en un almuerzo sin sentido. Ahora, cada centavo era un soldado en mi ejército. Mi 1% financiero era el siguiente:
ahorrar o invertir por lo menos $1 cada día sin falta. Al principio era difícil. A veces significaba caminar en lugar de tomar el autobús o cocinar en casa en lugar de comprar comida. Pero la constancia, el ritual de apartar ese $1, que a veces se convertía en 2 o 3, fue sanando la herida de mi fracaso. Me di cuenta de que la disciplina no es un castigo, sino la más pura forma de amor propio. Es la promesa que te haces a ti mismo de que tu futuro vale más que el placer inmediato. Pasaron otros 3 meses. Mi jornada era simple, dura, pero satisfactoria. 5 de la mañana, levantarme, meditar por 10 minutos, mi 1% de paz mental. 6 de la mañana a 2 de la tarde, panadería, mi 1% de trabajo duro y servicio. 3 de la tarde a 7 de la noche, estudiar y trabajar en proyectos pequeños de escritura independiente, ofreciendo mis servicios en línea por precios irrisorios, a veces $5 por un texto breve. Mi 1% de desarrollo de habilidades. 8 de la noche. Ahorrar mi 1% de la ganancia del día, por pequeño que fuera. Lo que empezó como un esfuerzo para pagar una deuda, se convirtió en una filosofía de vida. El 1% diario, multiplicado por 365 días, no es solo 365% de mejora. Es el poder del interés compuesto, la fuerza más poderosa del universo, pero aplicada a la transformación personal. Al cabo de un año, el cambio no era solo visible en mis finanzas, era tangible en mi aura. Había pagado casi la mitad de mis $50,000 de deuda, lo que me había costado un esfuerzo que solo la gente que ha estado en el fondo puede entender. La gente ya no me miraba con lástima, sino con respeto. Elías había vuelto, pero no el mismo Elías. Había resurgido una versión más fuerte, más sabia y más humilde. Un día, mi jefe en la panadería me llamó a su oficina. Me dijo: «Elías, no sé qué te pasó, pero el pan que haces es el mejor que hemos tenido. Y la gente te busca a ti, me dicen que eres amable, que les das el día con tu sonrisa. Has mejorado el negocio un 100%. Me ofreció ser su socio, invertir en la panadería y expandir el negocio. Era una oportunidad maravillosa, un camino seguro, pero yo sabía que mi camino real era la escritura persuasiva, el arte que había cultivado con tanto esmero. Declinar la oferta fue difícil, pero la disciplina también te enseña a decir no a lo bueno por alcanzar lo excepcional. Decidí que mi próximo 1% sería dedicarme por completo a mi nueva habilidad. Renuncié a la panadería, y con los $10,000 que había ahorrado y lo que había generado con pequeños trabajos de escritura, me mudé a una gran metrópolis vibrante, una ciudad rodeada de montañas, un lugar lleno de energía y oportunidades. Llegar a la gran metrópolis vibrante fue como renacer, pero con la cicatriz del fracaso anterior grabada en mi memoria. Una cicatriz que ya no dolía, sino que me servía de mapa. No llegué con el ímpetu arrogante de la primera vez, sino con la quietud y la precisión de quien sabe que cada paso cuenta. Mi primer hogar fue un pequeño estudio, con una única ventana que daba a un cielo siempre cambiante, un lienzo de grises y azules que reflejaba mi estado mental, en calma, pero lista para la tormenta. Mi capital inicial era de $10,000, una suma que antes habría despilfarrado en un fin de semana. Ahora, esos dólares eran mi ejército, cada uno con una misión específica. La mitad de esa suma fue destinada a cubrir 3 meses de gastos fijos esenciales, y la otra mitad a mi plan de inversión en mí mismo. Publicidad para mis servicios de escritura, y la compra de cursos avanzados sobre el arte de contar historias y el marketing digital. La regla del 1% no cambió, simplemente se elevó de nivel. Si antes el 1% era levantarme temprano, ahora era enviar una propuesta de servicio mejor que la del día anterior. Si antes era ahorrar $1, ahora era lograr que mi ingreso fuera un 1% superior al de ayer. Al principio, la soledad de la nueva ciudad era abrumadora. El ritmo de vida era frenético, y yo, un simple escritor independiente, en un mercado saturado. Me enfrenté al rechazo constante, correos electrónicos sin respuesta y promesas de clientes que se evaporaban.
Recuerdo una semana en particular donde solo logré ganar $50. $50 por más de 40 horas de trabajo. La voz de la duda regresó, susurrando que había cometido un error al dejar la estabilidad de la panadería. En ese momento de debilidad, recordé una de las lecciones más valiosas que aprendí en el proceso. El sentimiento no es el hecho. No importa lo desalentado que me sintiera. El hecho era que había ganado $50 más que cero. El hecho era que había cumplido mi 1% de mejora, pues había escrito 5 líneas más de código para mi sitio web. La victoria no estaba en el resultado inmediato, sino en la fidelidad al proceso. Fue entonces cuando conocí a Isabel. Ella dirigía una pequeña agencia de comunicación y se convirtió en mi primera gran oportunidad. La encontré a través de una plataforma en línea, buscando redactores con un toque emocional. Le envié una propuesta que me había tomado 3 días perfeccionar, aplicando todo lo que había aprendido sobre la persuasión. No era solo un currículum, era una historia. Le conté mi camino, no como un lamento, sino como una prueba de que la disciplina forja el temple. Su respuesta llegó a medianoche. Elías, tu propuesta no es solo buena, es diferente. Me conmovió tu historia, pero lo que me convence es la estructura de tu pensamiento. Quiero que trabajes conmigo en un proyecto grande. El proyecto era ambicioso. Escribir la narrativa de marca para una nueva empresa tecnológica, valorado en $20,000. Nunca había manejado una cifra tan grande por mis propios méritos. El miedo al fracaso, el viejo fantasma de la inversión perdida, trató de paralizarme. La noche antes de empezar, me senté en silencio. Me imaginé el peso de esos $20,000 y luego lo dividí en pequeños 1%. No tenía que escribir una obra maestra de $20,000 mañana. Solo tenía que escribir un 1% de excelencia. Hoy, solo un borrador, un 1% mejor que la idea inicial. Trabajé con Isabel durante los siguientes 2 meses. Ella era una maestra del detalle y la ética. Me enseñó que el éxito duradero no se trata de tener ideas brillantes, sino de mantener estándares consistentemente altos, incluso cuando nadie está mirando. Me dijo, Elías, el problema de muchos emprendedores es que trabajan al 99% de su capacidad. Creen que el cliente no notará el esfuerzo que falta, pero ese 1% es la diferencia entre lo bueno y lo inolvidable. Al terminar el proyecto, la empresa quedó tan impresionada con la narrativa que pagó un bono adicional de $5,000. Había ganado $25,000, casi la mitad de la deuda que arrastraba. La sensación de recibir ese dinero no se comparaba con la euforia hueca que sentí cuando acumulé los $100,000 la primera vez. Esta vez, era una satisfacción profunda y arraigada. Sabía de dónde venía cada dólar, de horas de estudio, de la renuncia a la comodidad, de la disciplina inquebrantable. Mi primer acto fue contactar a mi tía Clara. Le pagué el resto de su deuda, $15,000, y le envié un bono de $1,000 como agradecimiento por su paciencia. Cuando me llamó, su voz estaba rota por la emoción. Gracias, mi Elías, me dijo. No por el dinero, sino por el hombre en el que te has convertido. Yo siempre supe que el fracaso era solo la ceniza de la que ibas a resurgir. Esa conversación fue el verdadero pago. El dinero es solo un medidor de valor. La integridad y la restauración de la confianza son la verdadera riqueza. Con la mitad de mi deuda pagada y un nuevo capital de trabajo, mi crecimiento se aceleró. La regla del 1% ahora se aplicaba a la expansión. Mi objetivo no era solo ganar dinero, sino crear un sistema que me permitiera impactar a otros con la misma filosofía. Comencé a buscar a otros jóvenes con talento, pero sin dirección, con la esperanza de transmitirles la lección de Julián y la disciplina que había adoptado. Contraté a una asistente virtual, Sofía, en otra ciudad, prometiéndole un sueldo justo y, lo más importante, un proceso de mejora diaria. Le dije, Sofía, no te pido que seas perfecta, solo te pido que seas un 1% mejor que ayer. Si hoy cometiste 3 errores, mañana solo comete 2. Si hoy trabajaste durante 4 horas concentrada, mañana que sean 4 horas y 3 minutos.
Al compartir el concepto, me di cuenta de que mi propia comprensión se profundizaba. La ley del 1% no es solo sobre el trabajo, es sobre la mente. Es sobre cómo gestionas los pensamientos tóxicos. Había días, y siempre los hay, en los que la frustración me golpeaba. Un cliente difícil, un error de facturación o la simple fatiga mental. En lugar de caer en la autocompasión o la culpa, aplicaba el 1% a mi estado emocional. Mi objetivo diario era reducir mi tiempo de rumiación mental en un 1%. Si me frustraba durante 60 minutos, al día siguiente debía frustrarme por 59 minutos. Esta sutil, casi imperceptible, reducción de la negatividad cambió el curso de mis días. Al liberar mi mente del peso del pasado y la ansiedad del futuro, mi creatividad se disparó. En los siguientes 12 meses, mi pequeña empresa de escritura y narrativa creció hasta manejar proyectos de $300,000 al año. Había logrado saldar el resto de mis $50,000 de deuda y había acumulado un capital de trabajo sólido. Lo fascinante es que la lección no era el éxito financiero, sino la construcción de identidad. Cuando perdí los primeros $100,000, mi identidad estaba ligada a la cifra. Cuando reconstruí mi vida con la regla del 1%, mi identidad se ligó al proceso, a la persona que era capaz de levantarse y mejorar, sin importar el saldo bancario. Un día, mientras caminaba por uno de los parques de la gran metrópolis vibrante, rodeada de montañas, recibí una llamada de Julián, mi viejo amigo de la ciudad costera. Había escuchado mi progreso a través de mi tía Clara y quería felicitarme. «Sabía que lo lograrías, Elías», me dijo. Yo le respondí, con una humildad que no había conocido en mi primera etapa de éxito. «Me diste la herramienta, hermano, pero lo que realmente me diste fue la permisión de ser imperfecto». Él se rió. «¿La permisión de ser imperfecto? Explícate». Le dije, «Cuando buscas la perfección, te paralizas, porque sabes que el salto es demasiado grande. Pero cuando buscas ser solo un 1% mejor, estás aceptando que hoy eres imperfecto, pero que mañana serás un poco menos. Es una batalla contra tu versión de ayer, no contra la de otro. Es la fórmula para que la disciplina sea tu aliada, no tu carcelera. Ese 1% es la única perfección a la que vale la pena aspirar». Julián se quedó en silencio por un momento y luego dijo, «Esa es una gran lección, y sabes, ese concepto no se aplica solo al trabajo, se aplica al amor, a la salud, a las relaciones». Esa conversación me hizo darme cuenta de que el verdadero propósito de mi fracaso no era solo recuperar el dinero, sino obtener la claridad para compartir esta filosofía. El dinero regresa, pero la comprensión de cómo funciona el cambio es un tesoro incalculable. Mi siguiente 1% fue buscar una manera de devolver la enseñanza. Decidí que, además de mi trabajo para clientes, invertiría 1 hora diaria en escribir contenido, artículos y reflexiones sobre este camino. Mi meta era simple, que un alma, en alguna parte del mundo, encontrara en mi experiencia la luz que Julián me había dado en esa oscura noche en la bahía. Quería que alguien entendiera que el poder no reside en un golpe de suerte, sino en la acumulación silenciosa y constante de pequeñas decisiones correctas. Así comenzó el proyecto que le dio nombre a esta historia. Un proyecto que no buscaba la fama o los miles de dólares, sino la conexión profunda con aquellos que, como yo, se sienten a un 1% de tocar fondo. Este proyecto era mi manera de asegurarme que la semilla de la disciplina nunca volviera a marchitarse en mí. Era mi prueba constante de que el héroe no es el que nunca cae, sino el que siempre encuentra la fuerza para levantarse un 1% más alto que antes. El tiempo tiene una cualidad extraña. Cuando vives en el 99% del fracaso, cada día es una losa interminable. Cuando vives en el 1% de mejora constante, el tiempo se acelera, porque cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para la construcción. Mi vida se había convertido en la prueba viviente de una verdad simple. El éxito no es un destino, sino la suma de pequeños movimientos dirigidos por la intención.
Había pasado de ser un joven endeudado y desorientado a ser un narrador de historias reconocido, no por mi talento innato, sino por la diligencia. Había reconstruido mi capital financiero, mi capital social y, lo más importante, mi capital interno. Ese valor innegociable que te permite dormir en paz. La verdadera prueba de mi transformación llegó un año después de haber comenzado mi proyecto de compartir la filosofía del 1%. Había acumulado un seguimiento considerable. Gente de todo el mundo hispano me escribía, no para pedirme dinero, sino para contarme cómo la idea de la mejora mínima había transformado sus propias vidas. Recuerdo la historia de una joven, Sofía, que vivía en un pueblo al pie de las montañas, luchando con una depresión profunda. Ella me contó que su 1% diario era tan solo levantarse de la cama y tomar un vaso de agua antes de volver a acostarse. Al principio, era todo lo que podía hacer. Al cabo de un mes, su 1% se había convertido en una caminata de 5 minutos alrededor de su casa. 6 meses después, me escribió para decirme que había completado una media maratón. Su mensaje final decía: Elías, me salvaste, no dándome un consejo enorme, sino dándome permiso para empezar minúsculo. Fue en ese momento que entendí el verdadero alcance de lo que había aprendido. El 1% no es solo una estrategia financiera o de productividad. Es un acto de compasión radical hacia uno mismo. Es el reconocimiento de que la vida ya es lo suficientemente difícil como para exigirnos saltos cuánticos de grandeza. La vida nos pide constancia. Mi empresa de narración crecía, pero mi corazón me pedía ir más allá. Decidí que mi siguiente gran movimiento sería usar mi habilidad para construir algo que no solo generara ingresos, sino que democratizara el acceso a la educación emocional y financiera. Invertí $100,000 de mis ganancias, la misma cifra que había perdido al principio, en la creación de una plataforma educativa de bajo costo. Esta vez, cada dólar invertido era diferente. Antes, el dinero era una herramienta para mi ego. Ahora, era una semilla para el servicio. Con la ayuda de Isabel y la leal Sofía, mi asistente virtual, lanzamos la plataforma. No buscábamos hacernos ricos de la noche a la mañana. Mi único objetivo era ayudar a un 1% de las personas a las que llegábamos a hacer un 1% de cambio en sus vidas. El éxito fue lento, pero profundo. No tuvimos un lanzamiento explosivo, sino un crecimiento constante y orgánico, reflejo de la disciplina que predicábamos. En lugar de buscar miles de clientes a la vez, nos enfocamos en darle un 1% más de valor a los 100 primeros clientes. Sus testimonios atrajeron a más. Sus historias se convirtieron en nuestra mejor publicidad. Mi deuda personal con mis amigos y familiares estaba completamente saldada. Y cada fin de año organizaba una cena para ellos, no solo para agradecerles el dinero, sino por la lección de confianza que me habían dado al creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Una noche, en mi estudio, mirando las luces brillantes de la gran metrópolis vibrante, rodeada de montañas, tomé mi antigua libreta, esa misma donde había anotado mi primer 1%, ordenar la habitación, y leí las primeras páginas. La letra era temblorosa, llena de rabia y desesperanza. Al final de la libreta, la letra era firme, clara y llena de gratitud. Me di cuenta de que mi verdadera riqueza no era la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, sino la infraestructura interna que había construido. La disciplina era el cimiento, la humildad era el tejado y la gratitud eran las ventanas por donde entraba la luz. Recuerdo las palabras de mi tío Armando, aquella advertencia sobre el dinero rápido. Ahora, años después, entendía que el dinero que llega con el tiempo, con el esfuerzo y con la disciplina de la mejora diaria, no pide permiso para irse, echa raíces. Se convierte en un reflejo de quién eres, no de lo que tienes. El 1% es la historia de la vida misma. Las olas erosionan la roca no por la fuerza de un solo golpe, sino por la repetición constante. El roble se alza majestuoso no por un crecimiento repentino, sino por un avance constante e invisible. La verdadera magia del universo
está en la progresión, no en la revolución. Si estás en ese abismo, si sientes el frío de la derrota, si la deuda te agobia o si la parálisis te impide avanzar, no busques el milagro que te dé el salto al 100% de éxito. Eso es un mito, una trampa del ego. No necesitas un plan complejo de 10 pasos. Solo necesitas una cosa. Necesitas elegir un área de tu vida. Tu salud, tu conocimiento, tus finanzas, tu espíritu. Y comprometerte, hoy, a ser un 1% mejor que ayer. Haz esa llamada difícil, lee esa página extra. Ahorra ese dólar insignificante. Levántate 5 minutos antes. Perdónate ese error de hace un mes. Ese 1% diario te obliga a mirar tu vida con lupa, a honrar los pequeños esfuerzos y a entender que el gran guerrero no es el que gana una batalla, sino el que se prepara incansablemente para ella. El secreto que cambió mi historia, el que me sacó del fango de la desesperación y me permitió reconstruir mi vida con solidez. No fue un conocimiento oculto, ni un golpe de suerte. Fue la sencilla y profunda verdad de que el camino a la grandeza no es un salto, sino una caminata constante, paso a paso, día a día. Es la acumulación silenciosa de victorias mínimas que, con el tiempo, te convierten en la persona capaz de sostener el éxito. No te concentres en la montaña, concéntrate en la piedra que tienes que mover hoy, solo en esa. Y mañana, concéntrate en la siguiente. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu perspectiva sobre la perseverancia y el valor del proceso. La lección es esta. El verdadero poder transformador no está en la cantidad, sino en la constancia. Y el regalo más grande de la vida no es alcanzar el éxito, sino descubrir que la persona que te convirtió en exitoso fue el resultado de miles de decisiones de un 1% de mejora, hechas en la soledad, cuando nadie estaba mirando. Y esa persona, esa versión más fuerte y sabia de ti mismo, nunca podrá ser arrebatada por ninguna inversión fallida. Ella es tu verdadero capital.